buenos días, buenas tardes o bien buenas noches, en función de cuándo podéis escuchar este audio o este podcast. Empezamos con un nuevo programa, o como queramos llamarlo, en un principio y de momento. Hoy viajaremos o nos moveremos hacia los lugares marcados. Los lugares marcados vengo a referir cuando una tragedia o cuando la muerte tiene un traspiés en un lugar concreto, donde al parecer ciertos fenómenos tienen la tendencia a repetirse y a volver a generar esa película de lo que en un tiempo pasado pudo ocurrir, se vuelve a repetir a día de hoy, pase el tiempo que pase. En esta ocasión hablamos de 37 años. Hoy día hace 37 años. Lo sé bien porque además justo coincide con la fecha de mi nacimiento. Yo un mes prácticamente antes y esta catástrofe un 11 de julio de 1978. Pero para más información, quizás algunos conozcáis de sobras lo que es este caso. Otros seguramente no conoceréis nada. Pero para todos me gustaría empezar con un pequeño audio seleccionado, encontrado por internet, en el cual refleja una realidad del lugar que vamos a tratar a día de hoy, una realidad que ocurrió, una tragedia, incluso con dos testimonios que de primera mano aquel día, aquel 11 de julio, estuvieron en aquel lugar. Así que sin más preámbulos y sin añadir nada más, prefiero que esa voz en off, con esos dos testimonios, os expliquen bien qué ocurrió ese 11 de julio de 1978. Un camión cisterna cargado con gas propileno circula por la Nacional 340. Lleva recorridos más de 100 kilómetros y está a punto de llegar al municipio de Alcanar, en Tarragona. Son las 2:30 cuando circula por el tramo donde está ubicado el camping Los Alfaques, en el que veranean más de 400 personas. Entre ellos, 3 hermanos de Tortosa, Raúl, Tony y Alex, y la chica que los cuida, Nora. Su padre está a punto de llegar del trabajo. El día anterior estuvimos peleando montando la tienda, porque aquello del camping es duro, es roca debajo y cuesta bastante, claro, pero en fin, estuvimos peleando montando la tienda, y aquel día sabía trabajar por la mañana a las 8, que el trabajo lo tenía ya, tenía varias cosas, y de hecho cuando volví es cuando explotó el camión. Las altas temperaturas y el exceso de carga provocan que la cisterna del camión explote. Y sí recuerdo de haber visto un objeto volar, que era parecía un bote al revés. Lo que recuerdo es decírselo a mi madre: oye mamá, mira que hay un bote volando. Claro, mi madre me dijo: un bote, esto no puede ser. Nos quedamos todos mirando al cielo a ver qué era, hasta que cayó. Y cuando cayó, pues, bueno, sé que hubo una explosión muy fuerte y a partir de ahí muchísimas explosiones. Laura tiene entonces 9 años. Lo que ve volar es la cisterna del camión cargada de gas propileno. Cuando choca contra el suelo, forma una gran bola de fuego que se come las caravanas y las tiendas que encuentra a su paso y acaba con la vida de muchos campistas. El horror se multiplica porque explotan todas las bombonas de butano y los coches de los veraneantes. Y cuando llegué, pues estaba ardiendo todo, y ya empezó todo. Fue una cosa instantánea, no sabía ni por qué la explosión, no sabía nada. Y al explotar y al mirar, pues entré a ver qué había pasado con los hijos. Intenté llegar donde estaban y no había manera de llegar, porque había fuego por todos lados, explotaban las bombonas de butano, eran como conos de fuego invertidos y era peligroso, bueno, no había una temperatura enorme. Las llamas recorren la zona sur del camping y afectan a un radio de 300 metros. Más de 100 turistas mueren calcinados. Los campistas que tienen más cerca la playa intentan salvar sus vidas tirándose al mar. Pero la lengua de fuego calienta de forma espectacular el agua, que alcanza una temperatura de 2000 grados centígrados. Ninguno logra sobrevivir. El peor recuerdo que tengo es la frustración de no poder ayudar a nadie.
El ver a una persona con el fuego a la espalda y no poder parar. Eso es el peor recuerdo que se te queda. La impotencia de no poder ayudar a nadie. Creo que eso es lo peor que te puede pasar. El decir, yo me estoy salvando, pero tú te estás muriendo y no te voy a poder ayudar. Creo que esto es lo peor que le puede pasar a una persona. Y eso es lo que realmente pasó ahí. Que todo el mundo... si dicen que el ser humano es egoísta, ahí se demostró que era egoísta. O sea, yo me voy a salvar y lo siento, pero a ti no te puedo ayudar, porque es que si no me muero yo. Poco que decir, poco realmente que aportar. Sí que tengo que decir que este último testimonio de esta chica comenta esa sensibilidad de no poder ayudar a las personas. Sí que es cierto que en cierto momento el camping de los Alfaques alcanza la suma de 1000 grados centígrados, carbonizando completamente a un montón, una cantidad enorme de campistas. Tenéis que pensar que 158 personas murieron en el acto. Hay algunos que estaban tomando el sol, otros jugando a cartas y quedaron completamente carbonizados en la misma postura. Es decir, cuando yo, año 94, año 95, me entero de ciertos fenómenos que ocurren en este camping de los Alfaques. Yo veraneaba en San Carlos de la Rápita, prácticamente estamos hablando a unos 3 kilómetros de lo que sería este camping, que va la carretera desde San Carlos de la Rápita hasta Alcanar. Yo me entero y empiezo esa investigación. Imaginaros yo con 17, 18 añitos preguntando incluso a la gente del pueblo. Tengo que decir que la solidaridad en este campo, en este caso en concreto, fue total y mayoritaria. Aún a día de hoy, aún cuando yo preguntaba, aún esta catástrofe tiene un peso muy fuerte en todos los habitantes del pueblo de San Carlos de la Rápita, sobre todo la gente más mayor. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque la solidaridad que hubo en aquel momento fue total. Cogieron coches particulares y fueron directamente al camping de los Alfaques a trasladar a todos los heridos que podían. Sobre todo, quiero hacer un énfasis bastante profundo, y es, no todo el mundo quizás estuviéramos preparados para ver lo que aquellas personas que corrieron en auxilio, que corrieron en ayuda, se encontraron al llegar al término, justamente al rincón donde había explotado esta cisterna de este camión. El espectáculo, según me cuenta la gente, era dantesco. Cuanto más, todo quemado, la gente, como he dicho, en posiciones que tuvieron en ese último momento, la verdad que bastante dantesco, pero sobre todo quiero hacer ese énfasis de que la gente del pueblo reaccionó de manera admirable. Año 78, recordemos, los servicios de emergencia que tenía en aquel momento España no eran los que tenemos hoy en día, que en pocos minutos seguramente una cantidad enorme de ambulancias puede acudir a cualquier lugar en un momento oportuno. En aquel momento se saturaron tanto los hospitales de Tarragona como los más cercanos. Hubo traslados incluso después, a posterior, os diré, en helicóptero, pero mucha gente se pudo salvar, tengo que decir, gracias a la solidaridad que hubo entre toda la gente del pueblo. Y una vez matizado esto, vamos a entrar, porque una cosa es la catástrofe y otra cosa es la investigación a posterior que tuvo, digamos, ese punto álgido incluso en los programas de televisión y luego incluso en el libro Los ecos de la tragedia de Javier Pérez Campos. Fijaros que yo os he hablado del año 94-95, o diría incluso entre el 93 y el 96, que era cuando yo circulaba, que tenía y sigo teniendo grandes amistades, que sé que muchos me estáis escuchando este audio porque además os toca de lleno el camping de los Alfaques. Así que hubo un momento en el cual yo empiezo esta investigación, como he dicho antes, año 94, año 95, empiezan a ocurrir ciertos fenómenos
en el camping de los Alfaques y yo empiezo a hacerme eco de muchos de todos ellos. Además, estas amistades, conociendo de mis inquietudes o mis aficiones, vamos a llamarlo así, por el mundo del misterio, porque no puedo decir que en aquel momento fuera quizás más profesional o menos profesional. De hecho, hoy en día solamente, como alguna vez he relatado, me considero una persona con la mente inquieta. Simplemente, pues, preguntaba y recogía esos datos. Pero no fue hasta el año 2003, donde en un programa de radio, que muchos ya conocéis, en Milenio 3, Javier Martín Moraleda, un árbitro de Zaragoza, parece ser que tiene un encuentro con lo insólito en este camping de los Alfaques. Pero sabéis que yo creo que mejor que escuchéis de su propia voz a Javier Martín Moraleda cómo relata ese encuentro que tuvo en la Nacional 340. Así que escuchamos a Javier Martín Moraleda. Pues yo estaba en San Carlos de la Répita de vacaciones y fuimos a Peñíscola. De la vuelta, pues a la 1:30 o 2 de la mañana, pues estaba llegando a San Carlos. Yo tampoco sabía que estaba el camping ahí en ese momento. Y iba por una recta, además era una noche sin luz, sin nada de luz, que no se veía nada, no había ningún coche ni por delante ni por detrás. Y puse las luces largas y en el momento que las puse me aparecieron a la izquierda, a 1,5 metros del coche, unas 7 o 8 personas, pero todas separadas entre 1,5 metros y 2 metros cada una. Y unas mirando hacia la carretera y otras mirando hacia atrás. Fijaros que este fue el primer testimonio que se puede recoger y que de forma pública, rompiendo ese miedo al que dirán, llama al programa Milenio 3 y lo cuenta. Sí que tengo que recordar que tiempo atrás, poco tiempo, había ocurrido aquella catástrofe, año 78. Unos reporteros, periodistas de Televisión Española, se desplazan hasta el lugar de los hechos para recoger el después de esta catástrofe. Parece ser que también, entre las arboledas que por allí hay, escuchan como si unos niños estuvieran jugando por los alrededores. Al introducirse en aquellos bosques, a altas horas de la noche, se encuentran que no hay absolutamente nada. Algo que poco tiempo después, cuando yo recojo ciertos testimonios, también me encuentro grandes similitudes con otra gente que ha podido transitar por aquel lugar. Así que, de esta manera, de esta forma, gracias a Javier Martín Moraleda, la nave del misterio se pone en la búsqueda de testimonios. Y ahora os voy a relatar cómo fue y cómo se desarrolló toda esta investigación. Como por sorpresa, llega una información de un agente de los cuerpos de seguridad del Estado, asumiendo que una noche de guardia, junto al compañero, en aquella playa, imaginaros, aquellos prismáticos de visión nocturna, así en color rojizo, en pleno invierno, ven paseando por la orilla del Mediterráneo, en aquella playa, a una mujer de aspecto extranjero, cabe decir, junto a una niña. Como buenos agentes, lo que tienen que hacer es personarse en aquel lugar donde han tenido aquella visión, a expensas de saber qué está pasando o por qué están paseando a esas altas horas de la noche por aquella playa. Lo curioso viene que al llegar a ese lugar, no encuentran a nadie. Aquella playa estaba deshabitada, sin gente, como tantas otras noches que ellos habían vigilado. A su regreso al cuartel, comentan con algunos compañeros, y algunos compañeros aluden o les dicen vigilar que no sean los fantasmas del camping, asumiendo quizás una realidad. Los cuerpos de seguridad del Estado asimilan
que hay fantasmas en el camping de los Alfaques. Y así se lo notifican a estos dos compañeros. Ellos, ni cortos ni perezosos, lo hablan con los mandos. Y los mandos, la única recomendación que tienen es: quizás deberíais ir al psicólogo o al psiquiatra. Y además aquí tenemos algunos que os pueden ayudar. Este agente, tras esta recomendación por parte de los mandos de ver al psicólogo o al psiquiatra, lo que hace es meterse en los ordenadores de aquella localidad, a ver si existía alguna denuncia, si existía algo a lo que poder aferrarse para que saber que lo que habían visto en aquella noche tenía algo de realidad. Curiosamente, se encuentra, y además tenemos a disposición, ciertas denuncias de personas que en cierto momento han pasado por el camping de los Alfaques, como Javier Martín Moraleda, y se han encontrado con lo insólito. Pero que no contento con ello, se han encontrado con lo insólito, sino que además han acudido a dependencias policiales a denunciar estos hechos. En aquel momento, este agente se da cuenta que lo que ha vivido, lo que ha visto, no tiene explicación, pero que no es el único que ha podido vivirlo. Algunos seguramente pensaréis, quizás lo han hecho por fama. Tengo que deciros que en todo momento se ha guardado la privacidad, porque su puesto de trabajo o quizás una sanción ejemplar está en juego. Otros quizás también asimiláis el concepto del pago. Bueno, os tengo que decir que yo acompañé a Javier Pérez Campos en una de las entrevistas a estos compañeros de los cuerpos de seguridad del Estado. Tengo que deciros que nos encontramos con parte de la familia. Parte de la familia asesoraba a esta persona a que no dijera nada, a que no hablara, por miedo a que tuviera algún tipo de repercusión, puesto que estaba ejerciendo su puesto de trabajo y estaba en horas laborables, con lo cual no podían hacer públicos muchos de los datos que nos dieron a nosotros, como la visión de aquella mujer con la niña. Pero fijaros que todo ha sido una casualidad o una causalidad, como muchas veces queremos enfocar o queremos decir. Porque en un momento dado, tras este primer reportaje que se realizó en televisión en Cuarto Milenio, llegó una cantidad ingente de información a modo de mails, asumiendo ciertas visiones. Pero lo más curioso fue que llegó un mail de alguien que hasta la fecha nunca había hablado, nunca había dicho nada, por más que muchos periodistas y mucha gente quiso llegar a entrevistar. En la prensa de la época le bautizaron como el niño del polo, el niño milagro que se salvó por ir a buscar un polo, se salvó de aquel infierno, de aquel fuego abrasador que mató a tantas personas. 243 en total. Pero antes que meternos en toda esta historia, tengo que deciros que yo no solamente actué en calidad de investigador, cronista, o como se quiera llamar, sino que yo también he tenido ciertas experiencias. Ya os he comentado que transité durante un tiempo aquellas estancias, aquel camping de los Alfaques. Tengo que decir que he visto y escuchado mucho, he recogido muchos testimonios y he podido ver gente salir de la propia playa corriendo completamente pálidos porque lo insólito les había ocurrido en aquellos términos. Así que, si queréis, ahora mismo os voy a relatar dos experiencias que a mí me marcaron. Me marcaron por la profundidad, no quizás por el contenido, pero sí porque son dos experiencias que yo pude vivir en mis propias carnes. En ambas, tengo que decir que el miedo se apoderó de las personas que tuvimos ese contacto quizás con el más allá, con el más acá, no sabría definirlo, pero cuanto más fueron muy extrañas y que todavía, a día de hoy, fijaros que han pasado una cantidad de años, no tengo una respuesta. Así que
si os parece, os voy a relatar estas dos historias que a mí me marcaron para seguir investigando. Imaginaros una noche cualquiera en las playas del camping de los Alfaques. Además, teníamos un lugar, todos los amigos, marcado. Y no era otro que lo que llamamos el embarcadero. El embarcadero era como una pequeña entrada al cemento que dividía dos playas y que entraba algo en el mar Mediterráneo. Una noche de tantas, dos amigos míos y yo, un chico y una chica, estamos conversando. Algo, voy a deciros, banal. Algo que no tiene nada que ver con el tema paranormal o el tema de fantasmas, por más que me pudiera a mí apasionar, sino simplemente cómo iba el verano, si habíamos quedado, no habíamos quedado. Bueno, algo que seguramente no tenía nada que ver con toda la historia. En un momento dado, a nuestra derecha, teníamos una pequeña farola, una farola que alumbraba a todas las barcas, las Zodiac, motos de agua, de las personas que estaban en el camping de los Alfaques y que tenían algún tipo de barca o moto de agua o como queráis verle. En un momento dado, aquella farola hace un pequeño parpadeo y pocos segundos más tarde, después del parpadeo, termina por apagarse. Nosotros tres nos quedamos a oscuras, solamente iluminados por la luna y por las estrellas. A los pocos segundos, sin hacer mucha cuenta de que simplemente se ha fundido aquella farola, escuchamos unos pasos muy cercanos a aquella farola. Los tres, en un momento dado, nos giramos y miramos aquella playa iluminada tan solo por la luna. Y descubrimos que no hay nadie, que nadie se acerca, que ningún amigo acudía al punto de encuentro. En aquel momento no tenemos explicación, simplemente nos miramos, miradas cómplices, no entendíamos nada. Pero retomamos aquella conversación. Pero pocos segundos más tarde, aquellos pasos continuaron. Tengo que matizar un pequeño detalle. Aquella playa del camping de los Alfaques no es arena fina, no es tierra fina. Al contrario, cualquier persona que circule por allí lo puede ver. Son piedras erosionadas por el mar, con lo cual cualquier paso, cualquier persona que circule por allí se va a escuchar. Seguramente que si fuera tierra fina, aquellos pasos, aquellos ruidos no los escucharíamos. Pues bien, después de aquellos pasos, nos volvimos a mirar, seguimos mirando aquella playa y no encontrábamos a nadie. El nerviosismo, tengo que decir, que se apoderó de nosotros. Estábamos viviendo algo que seguramente hemos visto salir a gente corriendo de aquella playa. Posiblemente aquella sensación extraña que se tiene. Con nerviosismo, aquellos pasos continuaron hacia nuestra posición. Se acercaban casi como corriendo. La sensación, os diré, era como si alguien, como una niña pequeña, un niño pequeño, fuera corriendo por aquella playa. Prácticamente, cuando aquellos pasos estaban a un metro y medio de nosotros, tomamos la decisión de salir como alma que lleva el diablo de allí. Nos levantamos y a pasos agigantados y muy rápidos nos dirigimos en dirección hacia el camping, hacia el interior del camping. Lo curioso fue que aquellos pasos, como os he dicho, estaban muy cerca. Y aquellos pasos es como si hubieran saltado aquel embarcadero, aquel trozo de cemento que entraba en el mar, dividiendo aquellas dos playas, y continuara por la siguiente playa. Aquellos pasos iban en dirección contraria a nosotros. Llegamos a aquel bar, nos sentamos. Recuerdo ver a mis dos amigos, como tantas veces he visto a gente salir pálida de aquella playa, completamente pálidos, y yo no pude verme, pero a bien seguro que también estaba pálido y sin poder dar una explicación a aquellos pasos,
aquella forma como era de correr, que parecía un niño pequeño, que corría por aquella playa a altas horas de la noche, pero que era totalmente invisible. Mi segunda experiencia, recuerdo que estábamos mucha más gente, más que 3 personas, que pudiéramos decir lo que ocurrió. Estamos en aquel bar, el bar del camping de los Alfaques, en aquella terraza que tiene con las sillas de plástico de color rojo y aquellas mesas enclavadas en el propio suelo con cemento. Tenemos una compañera, una amiga, que trabajaba en aquel camping de los Alfaques, en aquel bar, para pagarse sus estudios. Y estamos esperando, como tantas otras noches, al cierre para que esa compañera pudiera salir a tomar algo con nosotros. Bien, tanto fuera como el pueblo, como la propia discoteca, que hoy en día está cerrada, que estaba a pocos metros al otro lado de la carretera del camping de los Alfaques. Bien, momento prácticamente de cierre, y desde el almacén escuchamos el teclear de una máquina de escribir. Aquello nos dejó atónitos. Miramos a la chica, miramos a la camarera y le preguntamos: ¿hay alguien contigo? ¿Tienes a alguien dentro del almacén trabajando, recogiendo? Ella, con una faz bastante asustada, nos comenta que no, está sola, como siempre, como tantas otras noches, que tiene que cerrar el bar, pero que tampoco se va a atrever a entrar dentro de aquel almacén. Imaginaros que el tecleo, mientras que comentamos aquellas cosas, seguía estando. No sé de dónde sacamos aquellas fuerzas, aquellas ganas de conocer, aquellas ganas de saber, pero decidimos entrar a aquel almacén lleno de cajas, con botellas vacías, con botellas llenas, Coca-Colas, bueno, no de publicidad quizás, pero diferentes bebidas, imaginaros. Y al fondo de aquel almacén, se podía ver una máquina de escribir, prácticamente tapada con una especie como de sábana, manta, llena de polvo. Aquello llamó la atención, porque pensamos en todo momento: ahí está la culpable de ese ruido, ese tecleo. Seguramente, con el polvo que tenía encima, aquella máquina no se había utilizado hacía una cantidad de años enorme. Seguramente, aquella máquina tecleó los nombres de las personas que, por desgracia, en el año 78 perecieron en aquel camping de los Alfaques. Nos acercamos a aquella máquina, que en el momento de entrar, aquel ruido cesó. En aquel almacén, cuando entramos, cesó aquel ruido. Nos acercamos a aquella máquina, como os he dicho, estaba completamente llena de polvo, con lo cual era muy difícil que nadie hubiera puesto un dedo encima, porque el polvo lo hubiera movido. También quisimos dar alguna explicación y pensamos en algún animal, alguna rata que hubiera caído en aquella máquina de escribir. Pero quizás los más jóvenes no lo recordéis o no sepáis lo que voy a decir ahora. Las personas a lo mejor más mayores o con cierta edad sí, que hemos conocido aquellas máquinas que para pulsar cualquier tecla había que hundir el dedo completamente en aquella tecla, que si incluso tocabas 2 teclas a la vez, quedaba atascado en el carril. Aquello era completamente imposible que un animal, una rata, pudiera teclear de aquella manera como lo estábamos escuchando. Os tengo que decir que en aquel momento dejamos aquella máquina allí. No quisimos tocar absolutamente nada, simplemente observamos, cerramos aquel bar y nos marchamos. Otra de las tantas experiencias ocurridas en el camping. Ocurridas que yo puedo decir porque yo las he vivido en persona, en mis propias carnes. Aquellos pasos, aquel tecleo. Hoy, todavía, han pasado muchos años. No puedo dar una explicación. Solo puedo referirme a que aquello lo viví, aquello no lo imaginé. Porque la imaginación colectiva o la alucinación colectiva creo que no puede llegar a existir. Los pasos los giramos los 3 al mismo tiempo. Y aquel tecleo lo escuchamos varias personas más. No puedo asumir una realidad, simplemente os puedo exponer
lo que aquí ocurrió. Hace poco tiempo os comenté aquella visión que tuvo la Guardia Civil y hacía una pequeña referencia hacia el niño del polo, el niño milagro, el niño que se salvó. Os preguntaréis, ¿qué existe? ¿Qué casualidad? ¿O qué ocurre para que Raúl, en este sentido, haga esa comparativa? Bien, como os he comentado antes, tras el primer reportaje de Cuarto Milenio, llegan los mails. Y sobre todo llega un mail firmado por la persona como el niño del polo. ¿Por qué, tras tantos años, el niño del polo se pone en contacto con la nave del misterio? ¿Qué ha hecho o qué ha motivado a que este niño, hoy en día adulto, quiera hablar y quiera explicar sus sensaciones? Os tengo que decir, este chico, cuando era un niño, cuando se salvó de aquel infierno, no fue por un polo. Fue porque en ese momento este niño se iba a navegar y tuvo la precaución de ponerse un chaleco salvavidas. Os tengo que decir que el chaleco salvavidas está hecho de propileno. Los científicos explican o explicaron en su día que ese propileno en ese estado hace como una especie de repele al otro propileno que era lo que llevaba el camión en su interior. Por eso incluso cuando vemos las imágenes del camping de los Alfaques nos encontramos que había botellas de agua intactas, sabiendo también que estaban realizadas con propileno, este plástico. Así que este niño lo que vivió fue un gran fuego, como él lo define en muchas ocasiones, que caía a su alrededor, pero que a él nunca le llegó a tocar. Y no fue porque quiso comerse un polo, y eso fue lo que le salvó. No. Fue porque se puso ese chaleco salvavidas y la reacción química del propileno hizo que no se quemara. ¿Y por qué se puso en contacto? Como os he dicho, recordamos la situación de aquella madre o mujer. He dicho madre ya asumiendo ciertos datos que a lo mejor no debería aportar. Aquella mujer con aquella niña paseando por la playa. Este chico de Madrid veraneaba junto a su madre y su hermana en el camping de los Alfaques. Además, he de decir que muy amigo, incluso del que hoy en día es el propio dueño del camping de los Alfaques. Él se salvó. Su madre y su hermana no. Su padre en ese momento trabajaba en Madrid, el cual también se salvó. El cuerpo de la hermana jamás lo he encontrado, o por lo menos no se tiene constancia. Hay que decir también que hubo cierto desbarajuste porque en aquel momento las pruebas de ADN no existían, es una evidencia, y se referían simplemente por el tema de la posición de los dientes, de la mandíbula. Si existían fotografías o existía un parte de dentista, se pueden identificar los cadáveres, si no, no era tan sencillo. Hubo incluso errores de repatriar ciertos cuerpos que luego tuvieron que volver y un largo etcétera, pero que no conviene con lo que es el tema del caso. Así que este chico, cuando en su casa, en Madrid, le dicen que han hablado del camping de los Alfaques de la tragedia, él se pone el vídeo de Cuarto Milenio y ve ese testimonio de los cuerpos de seguridad del Estado. Y le parece reconocer en todo momento a su madre
su hermana. Eso le motiva a ponerse en contacto con la nave del misterio e intentar saber qué ocurre, porque esa visión era completamente como la de su hermana y su madre fallecidas en la catástrofe de 1978. Este niño del polo, llamado así equivocadamente, en ciertos momentos relata que Javier Pérez Campos me ha hecho llegar ciertas historias de esa vivencia que tuvo en aquel horror. Que fijaros que incluso hasta a mí, hoy en día me puede dar aprensión poder comentar. Pero os tengo que decir que la sensación que tuvo el equipo, que tuvo todo Cuarto Milenio, es que este chico estaba hecho de otra pasta. Pero no es que estuviera hecho de otra pasta, es que lo que había vivido había hecho ser de otra pasta. Aparte de este niño del polo, como sabéis los seguidores, llegaron muchos más testimonios, sobre todo el tema de carretera, como os he dicho interiormente, como mis relatos que os he podido narrar, como otros quedan en el interior del propio camping con los campistas, que no suelen hablar. De hecho, os tengo que decir que de la cantidad de gente que conozco, no penséis que a todos pude convencer. La gran mayoría saben lo que allí ocurre, saben lo que allí sucede, pero no quisieron, ni tan siquiera de forma anónima, ponerse delante de la cámara para relatar sus experiencias. Así lo puedo decir. Pero sí que es cierto que las personas que circulan en cierto momento por aquella carretera, que también fue parte de la tragedia, aseguran haber visto aquellas personas alrededor. Recuerdo además el caso de un médico. Si no recuerdo mal, era latinoamericano, con lo cual en la época que ocurrió la catástrofe estaba en su país. Se pudo enterar, pero como algo que pudo ocurrir en España, y el destino hizo que acabara en Tarragona como visitador médico, visitando diferentes pacientes. Una de esas noches, él para su coche, saca su bocadillo y cuando mira por el retrovisor ve a dos figuras, dos mujeres en bañador, en pleno invierno, con el frío que hace a orillas del Mediterráneo. Él, como médico, a sabiendas o pensando que ocurría algo, sale de su vehículo. Cuando él sale de su vehículo, por lo que ha visto por el retrovisor, se encuentra que no hay nadie. Otro dato más: cuando llega a la central, en Tarragona, explica lo que ha ocurrido. Dice, más o menos estaba en esta zona o en esta otra zona. Y la gente, el ámbito médico, de la medicina, también asimila el concepto de los fantasmas del camping de los alfaques. Con esto quiero decir que hay una realidad, y la realidad es que cuerpos de seguridad del Estado, parte de médicos o de medicina, gente del propio pueblo, hablan de estos fenómenos, de estas apariciones en carretera, de estas personas que están mirando hacia el camping y hacia otros lados, que se aposentan en la propia carretera, al margen. Cuanto más, es muy curioso. No solo el testimonio de este médico, también llegó otro testimonio de un niño que siempre con su abuela iba a Andorra en viaje. Que cuando pasaba por el camping de los alfaques, pudo también ver a aquellas personas, al igual que Javier Martín Barleda, al igual que este médico, en el arcén de la carretera, mirando o no mirando, quizás con la vista perdida en el horizonte, sin tener ningún tipo de movimiento.
Aquel chico hoy en día, aquel hombre, cuando era chico, lo recuerdo perfectamente. Aquella visión también marcó. Cualquier persona que circula por aquella carretera y tiene esa visión, yo creo que jamás la olvida. Un encuentro con el insólito no se olvida, se mantiene. Y en el momento que alguien tiene esa vivencia o una vivencia similar, ese recuerdo vuelve a tu mente y necesitas explicarlo, necesitas expresarlo. Porque cuando no tienes explicación, por lo menos te queda el consuelo de que no eres el único que ve algo raro, sino que hay más gente que lo puede llegar a ver. Como punto final, os he marcado mis propias experiencias, he marcado las experiencias que denotaron para que todo esto se hiciera público y acabara en los medios de comunicación, se escribiera el libro Los ecos de la tragedia. Pero sí que es cierto que poco tiempo después de que salieran los reportajes de la nave del misterio, hubo diferentes grupos, diferente gente que visitó, a modo de investigación, este camping de los Alfaques, en busca de lo insólito. Todos sabemos que cuando buscas lo insólito es cuando menos lo encuentras. Y cuando menos crees que va a aparecer, ocurre. Decir que hay mucha gente que ha criticado esta investigación, que ha dejado de criticar, todo el mundo está en su derecho. Nadie tiene por qué creer nada, ni por qué creernos, ni por qué dejar de creer. Lo que sí que es cierto es que hay unos papeles que hablan, hay unas denuncias, fechadas y datadas, hay testimonios. Yo personalmente puedo asumir que soy uno de ellos, porque he tenido 2 experiencias, más las que he podido recoger. Evidentemente, las mías son más interiores y no tan exteriores. Interiores quiere decir dentro del propio camino de los Alfaques y en la propia playa. Y las exteriores ya es gente que puede circular por la carretera, a la cual no se tiene tanto acceso, a no ser que ocurra como por los grandes medios de comunicación, un canal como 4, que es algo que la gente pudo decir: yo también he vivido esta experiencia o he vivido esto. Decir que he visto de todo, decir que he visto supuestos investigadores o grupos de investigación que hacen las 4 preguntas a los 4 turistas que circulan por el camping de los Alfaques, asimilando evidentemente no realidades ni nada de investigación, porque además yo creo que una persona que quiere asignar una investigación acude a las fuentes principales. Y las fuentes principales es, en este caso, por ejemplo, Javier Pérez Campos, o a lo mejor incluso yo, que pueda aportar algún testimonio que tenga alguna valía. Gente, propiamente dicha, del propio camping. Porque si vas a bote pronto a preguntar por fantasmas, se van a reír de ti, seguramente. Comentar también, existe una película que se llama Paraíso en Llamas, que relata o explica, más bien, lo que ocurrió en el camping de los Alfaques. Las explosiones, bueno, a modo de tragedia, a modo de película trágica, está montada, creo que, si no recuerdo mal, la productora sueca, bueno, categoría, digamos, de segunda división, vamos a llamarlo así, pero que está bastante bien en el sentido de que podéis ver realmente qué es lo que ocurrió o cómo ocurrió y qué pasó. Recomendaros, evidentemente, el libro Los ecos de la tragedia de Javier Pérez Campos, en el cual, pues tengo que decir, yo era totalmente desconocedor de esta obra. Yo simplemente trabajábamos en el sentido de testimonios, visitar el camping, tal. Pero era desconocedor de que Javi, cada vez que llegaba a su hotel, Tarragona, se ponía a escribir. Y escribía en todo momento qué es lo que había vivido, qué es lo que había sentido. Y eso, cuando lees las páginas de Los ecos de la tragedia, te das cuenta que está escrito en lo que está sintiendo.
esa noche, cuando cae el atardecer, cuando llega la noche, cuando estás relajado en una cama y analizas todo lo que ha ocurrido en el día y te da por escribirlo en un papel. Pues esto lo podéis tener en los ecos de la tragedia. Cuanto más, no se me ocurre nada más que decir. Simplemente decir que los misterios siguen estando ahí. Los lugares que ocurren tragedias, por desgracia, quedan marcados y parece ser que por el tiempo. Y no nos queda otra que darle esa normalidad de que gente desconocedora de lo que ha podido ocurrir 30 años atrás, 35 años atrás, se seguirá encontrando. Y que no es extraño. Pero no quiero alargarme mucho más. Prefiero dejaros que replanteéis, después de haber escuchado los audios, los testimonios. Crear una pequeña postdata. Como siempre digo, agradecer enormemente y sorprendido de la cantidad de buenos comentarios y de mensajes que me llegan por realizar estos pequeños podcasts, estos pequeños audios, en espera del próximo programa de radio que me gustaría realizar y que estamos en ello. Agradeceros de corazón, digo muy sinceramente. Espero que, no sé si pasaréis miedo, o habréis pasado miedo y ahora os costará dormir, os costará conciliar el sueño, pensaréis demasiado, pero si os he despertado simplemente una pequeña inquietud de querer saber, de querer conocer, y como siempre digo, de salirse de los cánones que tenemos marcados, la función para mí está más que hecha. Así que me despido, hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.